Existe una diferencia notoria entre el 2% de carbono hacia el 6,67%, en donde se encuentran todas las, ¿cómo se llamaba esta zona? ¿Se acuerdan? Fundiciones. Exactamente. Aquí se encuentran todas las fundiciones. Fundiciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor es el contenido de carbono, a partir del 2%, mayor también es, en este caso, eh, digamos que mayor es la dureza que tiene este compuesto, pero también se puede decir que es mucho más frágil. Por esto es que las fundiciones no son resistentes para los golpes, pero sí para el desgaste o para la abrasión, es decir, para el contacto tal vez con otro tipo de metales. ¿Ya? ¿A qué o a qué hago referencia? Que a partir del 2%, ¿sí? Del 2% de carbono, ahí ya me salió el otro, desde el 2% de carbono hasta el 6,67% se están formando las, ¿dónde está el porcentaje? Aquí están formándose las fundiciones. ¿Ya? Y para contenidos menores al 2% de carbono, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí se encuentran todos los aceros. Aquí están todos los benditos aceros. ¿Ya? Y todos los aceros, pues en su composición van a tener un pequeño porcentaje, estoy hablando en masa, de carbono y un alto contenido de hierro. Hay que tomar en consideración esto. ¿Sí? Ahora, hay que diferenciar entre el 0,77% de carbono, ¿sí? Porque aquí existe una diferencia muy marcada entre los tipos de acero. ¿O qué quiero decir? Que desde, espérenme un segundito que por aquí está un mosquito que me está molestando. Ya, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que existe, miren, una diferencia entre los aceros. Habíamos hablado de aceros hipoeutectoides y también de aceros hipereutectoides, pero en la zona en la que el valor del carbono o el porcentaje del carbono es de 0,77%, aquí se encuentran todos los aceros eutectoides, o esta zona se llama la zona eutectoide. Aquí, entre el 0 y el 2. ¿Ya? En este punto existe, como les decía, una diferencia, una marcada diferencia entre dos tipos básicamente de aceros. Entre los aceros hipoeutectoides y también los aceros hipereutectoides. ¿Ya? Hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Entonces, esta va a ser la zona de los, pongámosle con la zona de los aceros. En el caso del 0 al 0,77 están los
hipoeutectoides y del 0,77 hasta el 2 están los hipereutectoides. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en el eje de las Y. En el eje de las Y está la temperatura en grados centígrados. Esta temperatura y el porcentaje de carbono me van a indicar las fases o los estados en el que se encuentran los diferentes aceros. Un ejemplo, ¿sí? Para un acero, en este caso eutectoide, ¿sí? Que tiene el 0,77%, si yo vengo aquí a este punto, ¿sí? Digamos acá a los 800 grados centígrados, ¿sí? Aquí va a tener un tipo de estructura metalográfica y también va a tener un estado. En este caso es un estado sólido. El estado gamma, que es conocido como la austenita. Entonces vengo para acá y a este estado gamma nosotros le conocemos como austenita. ¿Y qué quiere decir esta fase austenítica? Que aquí se encuentran todos los aceros, en este caso, que tienen una composición hasta el 2,11% de carbono. ¿Sí? Por eso, miren, está hasta aquí, hasta este punto, miren. Si ustedes se dan cuenta, toda esta región es la zona austenítica, ¿sí? Y pues estos aceros tienen una característica que son materiales muy suaves. Cuando los aceros están dentro de esta fase, los aceros son muy suaves y también tienen una estructura plástica. ¿Qué quiere decir? Que se pueden deformar con facilidad. Sí, cuando llegan a esta fase. Luego hablamos de la fase alfa, que se la conoce como ferrita. La fase alfa, esta se la conoce como ferrita. Y si ustedes notan aquí, esta fase está muy pegada acá al cero, que como ya dijimos anteriormente, es la cantidad de hierro que tiene, en este caso, un acero. El contenido de hierro es muy alto, por esto es que toma el nombre de ferrita, viene de hierro, ¿sí? Esta fase, o en esta fase mejor, es una fase en la que los aceros son mucho más duros que en la fase austenítica. Y la ferrita se encuentra como máximo hasta el 0. Estamos poniendo con punto 0,022, ¿dónde está el porciento de carbono? ¿Ya? Diferencias, ¿no es cierto? Estos son materiales muy suaves, materiales plásticos que se rompen con facilidad, mientras que los ferríticos son materiales más duros en relación con los aceros austeníticos. ¿Ya? Luego ustedes pueden observar que aquí también hay otra fase, ¿sí? La fase delta. Esta fase delta, ya, vamos a expresar así, esta fase, perdón, delta, se la conoce como hierro delta o también ferrita. Entonces también es una fase en donde hay mucho hierro,
pero también se la conoce como ferrita o hierro, en este caso, delta. Vamos a ver. Este hierro, delta. Vamos a borrarle porque más parece gamma que delta. ¿Ya? Entonces vengo por acá y esta también se la conoce como hierro delta. ¿Cuáles son las propiedades o características? Que igual se encuentran en estado sólido, aquí, pero tienen características muy similares a la de la ferrita alfa. Sí, entonces también son materiales duros, ¿ya? En relación con la fase austenítica, ¿no? Luego, si ustedes pueden observar aquí, a medida que yo voy subiendo la temperatura, ¿sí? Hasta llegar hasta aproximadamente los 1550 grados centígrados, yo tengo una fase sólida, pero luego ya comienza una fase líquida. Entonces, esta L que ustedes pueden observar aquí se refiere a la fase en la que se encuentra o el estado en el que se encuentra básicamente el acero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que ya se hizo una colada, ¿no es cierto? Ya está 100% en forma líquida este acero. Ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a medida que va aumentando la cantidad de carbono, ¿qué es lo que ocurre? En las fundiciones, por ejemplo, la temperatura en la que se convierte este en un estado líquido va bajando, que más o menos estamos hablando de los 1150 grados centígrados. ¿Sí? A partir de ese punto, ya para los aceros que tienen mayor contenido de carbono, va bajando la temperatura de fundición. ¿Sí? Ahora, algo que ustedes notan aquí también es el hierro 3 carbono, con el que se le conoce como hierro 3 carbono, o si no, también se la conoce como la cementita. Sí, vengo para acá. Y entonces, esta fase, que también es sólida, ¿no es cierto? Tenemos el hierro 3 carbono, el hierro 3 carbono, y esta se la conoce como cementita. No cementina, de repente, no. Decían los compañeros en la clase anterior la cementina. No, no es cementina. Se llama cementita. Esta cementita, como ya lo pueden observar ustedes, ¿sí? Estos aceros son mucho más duros, ¿sí? Por eso es que las fundiciones, yo les decía que también son duras, pero a la vez son muy frágiles, sobre todo al impacto. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más contenido de carbono yo tenga, el material se vuelve mucho más duro. Sí, resistente al desgaste, resistente a la abrasión, pero más frágil a los impactos. ¿Ya? Luego se forma fases en las que se pueden unir, ¿sí? Es decir, yo puedo tener ferrita más cementita, puedo tener austenita más cementita, puedo tener también austenita más ferrita, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden combinar las fases. Y a estas fases, por ejemplo, la combinación entre la cementita y la ferrita se la conoce como perlita. ¿Sí? Esta perlita es la combinación entre la ferrita y la cementita. ¿Ya? Vengo para acá. En este famoso diagrama de hierro-carbono, si ustedes se dan cuenta, existen unas líneas horizontales que básicamente me indican los puntos en los que existen unas reacciones invariantes.
Estas líneas horizontales me indican los cambios de estado o los cambios de fase. Miren, aquí tengo una, ¿sí? Y aquí también tengo otra. Miren, ¿sí? Acá, casi imperceptible, está una tercera línea que le voy a poner aquí a esta con rojo para que se pueda notar. Estas líneas horizontales, como les digo, me indican estos cambios de fase, que se las conoce como reacciones invariantes. En el primer caso, si ustedes se dan cuenta, les decía que tenía un estado sólido. En este caso, le tenía aquí al hierro delta. Este estado sólido, ¿sí? Más el estado líquido, ¿sí? Forman o me dan como resultado la austenita, ¿sí? Y a esta reacción invariante se la conoce con el nombre de, yo le voy a poner por acá arriba para que ustedes puedan ver. Sí, aquí se encuentran los aceros peritécticos, ¿sí? Entonces, esta es la zona peritéctica, ¿sí? ¿Ya? Esta zona peritéctica, ¿qué es lo que me dice? Que es la combinación entre el estado líquido más, ¿cuál? El estado sólido, en este caso el hierro delta, y que me da como resultado este estado austenítico. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Yo, ingeniero, Dígame. buenas noches. A ver, aquí estoy teniendo, o sea, estas fases son las que hacen que pero esto es en la creación de los aceros o cuando yo ya tengo, por ejemplo, yo tengo un acero y quiero darle tratamiento térmico. También me Esto sirve sirve. para los tratamientos térmicos, ¿verdad? Correcto. También me Si yo sirve quiero para tener, el tratamiento térmico y también para la conformación de aceros. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero conformar un acero que tenga, por ejemplo, esta propiedad austenítica, que sea plástico, pero que también sea un material suave, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar un acero que tenga un contenido de carbono, por ejemplo, de 0,77%, ¿sí? Y le voy a tratar, se me ocurre, a una temperatura de 1000 grados. Entonces aquí en este punto yo voy a tener esta austenita. Y internamente, cuando yo realizo el análisis metalográfico, como les decía, cuando ustedes ven las células, esta austenita tiene una forma determinada. Entonces, ahí, cuando yo vea esta forma determinada, yo voy a saber que este material va a ser eh, plástico, que voy a poder deformarlo, ¿sí? Entonces, también me sirve para los tratamientos térmicos. ¿Por qué? Tengo un acero común y cristiano, como por ejemplo el acero A36, digamos. El acero A36 está por aquí, que tiene más o menos el 0,25% de carbono. Sí, yo ya le tengo a este acero a esa temperatura. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero darle un temple. Entonces, para realizarle un temple, yo puedo trabajar, por ejemplo, con estas temperaturas. Decir que con estos 500 grados centígrados, pues ya se puede originar que esta estructura perlítica. Y en este caso habíamos dicho que las estructuras perlíticas le daban al acero una composición dura, pero frágil. Entonces, ahí yo ya tengo un acero que va a resistir al desgaste. Sí, no sé si has entendido. eh,